¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FlipperC. Hoy seguimos con el tema del mundo urbano, de la asignatura de Geografía e Historia de segundo de la ESO del Colegio La Salle Maravillas de Madrid. Hoy nos adentramos en el origen y desarrollo de la ciudad. Vamos allá. Antes de todo tenemos que definir qué es una ciudad. Y entonces una ciudad es un espacio que tiene que contener las siguientes características. Una alta densidad de población. En España está baremado en el que para ser una ciudad tiene que tener más de 10.000 habitantes. Además, tiene que tener construcciones muy próximas. Bien, no pueden ser los proventos dispersos que habíamos hablado en el mundo rural, no, sino que las edificaciones tienen que ser muy próximas. Tener además una alta actividad económica y que haya un tráfico constante de personas y de mercancías. Para ver hasta dónde estamos en el mundo actual dentro de las ciudades, tenemos que ver la evolución que se ha dado desde la antigüedad. Comenzamos con las primeras civilizaciones, las llamadas, recordad, civilizaciones fluviales en Mesopotamia y en Egipto, a partir del año 4000 antes de Cristo. En el tal como nos indica, pues bueno, son civilizaciones fluviales pequeñas y regulares con una facilidad de defensa. Aquí tenemos, por ejemplo, el plano de la ciudad mesopotámica de Ur, con una férrea muralla, bien, y aquí pues con el detalle de la ciudad. Claro, luego después se da la evolución hacia la antigüedad. Y si hablamos de antigüedad desde un punto de vista histórico, la mente se nos tiene que ir obligatoriamente a Roma y a Grecia. Es decir, más o menos desde el año 1000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Aquí encontramos pues una diferencia entre los dos tipos de ciudades. Las ciudades griegas, bien, con un plano trazado en forma de dámero, ortogonal o también llamado plano hipodámico, en el que las calles rectas se cruzan entre sí de una forma perpendicular. Se llama así por el arquitecto griego Hipódamo de Mileto, que reconstruyó la ciudad de esta forma. Es decir, aquí le tenemos el mar y cómo a partir de estas cuadrículas, de estos dámeros, reconstruye la ciudad. Sin embargo, las ciudades romanas extendieron su civilización por toda Europa, por el norte de África, también por Asia, y siempre solían crear las ciudades a partir de campamentos romanos. Esos campamentos tienen la característica de tener dos calles principales que se cruzaban, el Cardo y el Decumano, ¿bien? Y en el cruce de estas calles se encontraba pues lo que hoy nosotros conoceríamos como una plaza, que sería el foro, donde se daba la gran parte de la actividad económica, también se daban las termas y bueno, también construyeron distintas obras de infraestructura como podrían ser acueductos. Importante fue el alcantarillado de sus calles y el pavimento. Aquí tenemos estos ejemplos ya de sobra conocidos por todos nosotros. Y luego, caída del Imperio Romano, comienzo de la Edad Media, en el que encontramos dos tipos de ciudades muy diferentes, la ciudad medieval cristiana y la ciudad medieval musulmana. Bien, como era una época de constante conflicto, bien, volvemos a la parte de la antigüedad en que las ciudades tienen que ser muy defendibles, bien, se suelen rodear de fuertes y férreas murallas, en el que luego, pues por ejemplo, a partir del siglo XI mejora el comercio y la artesanía. En este sentido, cabría destacar ciudades como París y Estrasburgo. En las ciudades cristianas, pues eso, amuralladas, mientras que en las ciudades musulmanas encontraríamos la Medina, que sería la parte más antigua de la ciudad, con los edificios principales y donde solo podían entrar los musulmanes. A partir de ahí, luego fuera, pues ya se daban los barrios periféricos por los arrabales y los abezoco, que sería el mercado.
En la primera imagen tenemos una ciudad cristiana, bien, la plaza, ¿de acuerdo? Importante la catedral, la férrea muralla y luego la creación pues, más irregular, más espontánea del resto de los edificios y de las viviendas. Mientras que aquí tenemos la ciudad musulmana, también con una fuerte muralla, la mezquita en el centro, la alcazaba, que era donde estaban los gobernantes, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos de esta época la ciudad moderna. La ciudad de la Edad Moderna pues da una separación del trabajo y de la vivienda. Si recordamos en la Edad Media, en las zonas cristianas, bien, los gremios, el zapatero tenía la planta baja, el taller, y vivían en las plantas superiores de su casa. Entonces las calles empiezan a ser en la época moderna mucho más anchas, mucho más amplias para el paso de carruajes, y se empiezan a trazar calles en ángulo recto. Se empiezan a embellecer, hay que recordar, pues por ejemplo, ciudades como Florencia, con fuentes, con palacios. Destacarían eso, Florencia y Venecia. Aquí tenemos el caso de Florencia con su catedral. Y luego llegamos ya a la época industrial, en el que a partir de la evolución de las ciudades ya preexistentes, bien, se van ampliando. En este sentido, hemos elegido la ciudad de Barcelona, ¿bien? Porque es una ciudad de fundación romana, Barquino, bien, con su cardo y su decumano, y cómo a partir de ese crecimiento que se da en la ciudad, bien, se ha aprovechado esa anterior estructura y se ha creado una nueva adyacente a partir de tirar esas murallas. Bien, pues tendríamos aquí cómo se tiran las murallas. Esta es la parte derruida de la muralla de Barcelona. Bien, que si no, era imposible derribar. Que como vemos sería a partir de estas calles. Aquí sería el mar, la costa. Bien, Cardo, Decumano. Bien. Luego la llegada del ferrocarril en el siglo XIX también fue muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque había que pavimentar las calles, había que permitir que los ferrocarriles o tranvías circularan por las calles. Aquí tenemos otro ejemplo de la ciudad de Barcelona. Y por último, al convertirse en grandes focos industriales, mucha gente de los entornos rurales va para la ciudad y hay que crear nuevas viviendas. Así se dan los ensanches. Y aquí lo tenemos, esa forma de cuadrícula que ya habíamos estudiado, hemos visto anteriormente, que aquí lo vemos de una forma mucho más grande. Bien, vemos aquí el casco antiguo, bien, aquí a partir toda la parte de construcción nueva de la ciudad. También se ven ensanches, ciudades, jardines, que le dan unos nuevos servicios a las ciudades y un entorno mucho más cercano a la naturaleza. Y por último vamos a hablar de la evolución de las ciudades a lo largo de la historia. Primero tendríamos que ver cómo se da el área metropolitana. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Madrid. Bueno, pues la región urbana nosotros nos referimos a lo que sería la región central, como sería, por ejemplo, Madrid, que da el nombre al área, y una serie de ciudades satélites, ciudades dormitorio alrededor de la ciudad, bien, en el que gran parte de su población se traslada a Madrid, en este caso al centro de la ciudad, a realizar su trabajo. Bien, también se conoce como red urbana. Entonces aquí tenemos el caso Madrid, bien, y esas ciudades dormitorio. San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Coslada, Rivas, Vaciamadrid, Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, en el que a partir de una red de infraestructuras ágil, rápida, con metro, autobús, carreteras, como tenemos aquí, ¿bien? De una forma radial, sirven para que de una forma rápida lleguen a sus puestos de trabajo. En segundo lugar tendríamos la conurbación, en el que son ciudades que han crecido mucho de forma separada, que han creado una gran hilera de ciudades, en el que se han juntado tanto que han formado como una gran ciudad conjunta. En este caso, la más famosa sería la que hemos visto aquí, que es la conurbación de Randstad, de todas esas grandes ciudades, Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, que se han
creado de una forma similar, en este caso de una forma paralela a la costa. Y luego, por último, tenemos las megalópolis. En este caso, pues tenemos Nueva York, como vemos aquí. Son áreas metropolitanas en el que tienen una gran cantidad de habitantes. 30 millones, Tokio, Yokohama, 50 millones, Nueva York. En este caso, fijaos, tendríamos toda esta zona de Manhattan, bien, la zona de Brooklyn, el resto de islas, Long Island, en el que una gran población vive en esas ciudades. Y claro, tenemos que ver las causas de ese incremento urbano. Primero, el éxodo rural, bien, en el que es una emigración masiva de la población del campo a la ciudad. Y esto se da en dos vertientes muy importantes. Por un lado, los países desarrollados, bien, en el que se trasladan, ¿de acuerdo? Ha habido un estancamiento de las ciudades porque la población se ha ido a las zonas periurbanas, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado alrededor, por ejemplo, de Madrid, cuestiones económicas, suelo más barato, etcétera, o a zonas rurales con viviendas unifamiliares, habitadas por gente que trabaja en la ciudad y que en muy poco tiempo se traslada a dicha ciudad. Este proceso se llama rurbanización. Y por otro lado, ¿cómo se da este éxodo rural en países subdesarrollados? En el que hay unas tasas de crecimiento urbano muy grandes. Aquí cabría destacar, por ejemplo, la ciudad médico de Distrito Federal, o en El Cairo. Entonces, grandes concentraciones, bien, de ciudades, de población, en una misma ciudad, en unas condiciones no siempre las más óptimas para la vida. Y nada más. Como siempre, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.